Hablar de comunicación visual implica entender cómo se diseña un discurso social y en qué consiste el concepto de estatus de la imagen. Entender cómo funcionan los esquemas de comunicación es una temática publicada por diversos autores que propone la cátedra y que la explican. La idea de este texto es abordar el concepto de comunicación visual desde la imagen como elemento constitutivo del discurso, proponiendo, a su vez, una interpretación crítica de las publicaciones existentes. Tematización del discurso. Cuando se habla de la imagen como discurso social, debiéramos hablar de aquellos dispositivos de la comunicación en contextos sociales. Las artes visuales aparecen en la vida social, vinculadas a las posibilidades de los alcances en los procesos de comunicación. Pensar hasta qué punto estas artes llegan a la consideración popular para disfrute y consumo de las alternativas estéticas que los productores de imágenes ofertan. En este sentido, en el período barroco clásico de la historia del arte, la arquitectura o la pintura de caballete o las esculturas fueron utilizadas para la difusión de ideas y de ideología. En este marco conceptual y no temporal, y ya en pleno 400, los Medici, que gobernaban Florencia, encomiendan a Sandro Botticelli la obra denominada La Primavera. Y fue utilizada para, básicamente, su programa de reconversión social de los habitantes de la ciudad, proponiendo a través de una imagen polisémica la necesidad de desplazarse a un ambiente de vida bucólica en el ambiente florentino después de las guerras intestinas. ¿Cómo accede el público a aquellos discursos de los que se valen las artes en general y de lo visual en particular? Las artes de caballete pueden ser conocidas por un número reducido de personas, en museos, por ejemplo, en galerías, o comprando. Los murales y grafitis avanzan sobre lo urbano y la mirada colectiva. Las esculturas como arte público, de tradición estética y patrimonial, se presentan también en los espacios públicos. Los museos y su rol social de difusión de la cultura presencial está limitada por su capacidad de concurrencia aún en museos masivos. La música, como arte, despliega un rol masivo de vinculación también a los medios electrónicos, pero en términos de esta cultura presencial también hay que evaluar las limitaciones de recepción, percepción y consumo desde el punto de vista cualitativo. Las arquitecturas como imagen están limitadas al flujo de circulación urbana y a los condicionamientos de los entornos espaciales, pero con un alto poder simbólico que propone alternativas de comunicación con diversas capacidades de interpretación. Lo importante es que desde el urbano forman parte de una presencia simbólica que hace de la comunicación social un acontecimiento potente. Este poder simbólico reproduce expresiones de exclusión de sectores sociales con dificultad de acceso a las ciudades. Esta exclusión da cuenta de otras expresiones con poder social en formato de jerarquía, como lo son algunos colectivos corporativos, y expone las diferencias de oportunidades de inclusión para acceder a las artes en general y a las artes visuales en particular. Estas estructuras sociales en la actualidad están en un proceso de evolución tal en que los valores simbólicos vigentes están en discusión
ideológica permanente. Un barrio privado está fuera de la arquitectura que comunica desde lo social inclusivo, para convertirse en una expresión de poder económico excluyente, como ejemplo representativo del proceso de interpretación de la comunicación de lo público. La literatura, el teatro, también participan de la comunicación en contenidos que la sociedad consume e incorpora a su bagaje cultural para la vida. Desde el punto de vista de la masividad, es una situación que se constituye en canales de comunicación medio mediáticas. En términos de redes, esta explicación debe ser ampliada con otros textos, como por ejemplo Ideología del Presente, texto del 2018. Expectativas en la comunicación. Los conceptos de posibilidades que expectativas que participan de la comunicación para alguien y para algo son conceptos a evaluar en contextos que evolucionan de modo cada vez más vertiginoso. Diseñar estas alternativas para decir algo a alguien no implica un resultado, pero sí implica una posibilidad profesional para que la comunicación se produzca de alguna manera. Esta, en el fondo, es una cuestión de expectativa, igual que la economía, como hemos dicho en otras oportunidades. Estas expectativas son una cuestión inherente a la posibilidad de que suceda. Si las artes son reproducciones, como diría Benjamin, esto implica un contexto de difusión masiva y de recepción condicionada y con posibilidades de múltiples interpretaciones de los mensajes. También debemos decir que la comunicación está asociada a una asistencia técnica, de un know-how específico, de profesionales. Toma sentido el expertise de saber cómo comunicar, saber cómo hacerlo. Producción, circulación y consumo del discurso visual se vuelve entonces relevante en términos de transversalidad creativa. Literatura, teatro, cine y otras expresiones artísticas se hacen cargo de su capacidad de difusión de imágenes. Estas expresiones suelen encaballarse de modo integrado en los canales de comunicación, que hacen accesible toda manifestación y que posibilita que la sociedad pueda desarrollar sensibilidad, placer y conocimiento de estas artes, conocimiento del diseño y la creatividad en todas sus formas. De todas maneras, la experiencia presencial propone una profundidad de interacción mucho más potente y trascendental para el sujeto social con las artes visuales. El entorno urbano de la ciudad como soporte de comunicaciones visuales y el cine también proponen una posibilidad formidable en la experiencia artística y de capacidad de comunicación y de goce. Esta experiencia hace pie en el concepto de diseño transestético analizado por Lipovetsky. La sociedad valoriza el diseño como parte de su mejor calidad de vida en todas sus condiciones. Un buen diseño opera y atraviesa toda condición social en su experiencia de lo cotidiano. La subsistencia de las artes visuales dependen de su posibilidad de acceso a grandes cantidades de perceptores y consumidores, o tienen la posibilidad de estar solo ahí para que la sociedad evalúe su trascendencia y qué le aporta a su transformación y evolución. La trascendencia de algunas artes dependen de su capacidad de reproductibilidad técnica o viabilidad tecnológica como alternativa mediática para su acceso. No solo la ciudad, el cine, el diseño industrial, diseño de indumentaria, textil, la fotografía, lo gráfico y fundamentalmente el diseño en comunicación visual dependen de su posibilidad de percepción activa, como diría Luis Prieto.
su posibilidad como experiencia para atravesar el proceso de interpretación que proponen aquellos propósitos de producción y creación de los diseñadores, de los artistas y de los profesionales de la comunicación. El diseño participa entonces en una parte importante de aquellas funciones en cuanto a lenguajes de la constitución no solo del individuo, sino también de toda sociedad. El lenguaje como constitutivo del sujeto social. Pero no todo es reproductibilidad masiva. No es prudente subordinar la historia del arte a una conceptualización unívoca. Es preferible someter a los conceptos referidos a las artes a todas las voces posibles. La diversidad de interpretaciones hace la posibilidad de entender de qué se trata el proceso creativo. El objeto de las artes es dinámico, cambiante y sinuoso. Nunca es unívoco. Pensar así es ideológicamente parcial, como toda ideología. En este punto, la retórica no parece desnudar la totalidad de la comunicación subyacente en un mensaje de comunicación visual. Tampoco da cuenta de su totalidad del contexto, de producción del mensaje, los vínculos entre diseñador y comitente es difuso y el proceso de interpretación semiológica es ambiguo. El diseño se sostiene entonces desde sus objetivos y propósitos en un proceso que implica visibilizar acciones y contenidos a partir de prácticas artísticas, con participación condicionante de entornos culturales y sociológicos, antropológicos, contextos económicos y fundamentalmente ideológicos. En fin, una actividad creativa, una serie de acciones conscientes e inconscientes, intuitivas y racionales, con las que proponer resultados inéditos para el diseño, para diseñar mensajes a través de enunciados complejos. Enunciados constituidos por imágenes y textos, textos con densidad de imagen, que en términos de arte, de diseño, son propuestas conceptualmente inéditas y en términos de sistemas significantes inéditos, estratégicamente innovadores. Aparece el revoltijo que implica esa trascendental relación entre materia y sentido. El diseño como imágenes parciales de una realidad deseada. No hay imágenes ni sistema de signos que puedan representar ninguna totalidad. La totalidad en el mundo diseño no puede ser representada. No hablamos del concepto de síntesis del que habla Jordi Llobet, sino de sistemas de representación simbólica de valores intangibles que pretendemos comunicar también en imágenes. La retórica del diseño en la imagen publicitaria, para citar a Roland Barthes, no da cuenta de totalidades. Entonces, se debe pensar en aquellas cualidades que permiten implicar aquellas figuras que articulan la construcción de un mensaje visual que pretende comunicar algo para alguien. La retórica de las imágenes funda un camino donde el análisis semiótico aporta una metodología de producción que es valioso utilizar como herramienta de diseño. Los diversos géneros de producción de imágenes van a resolverse de acuerdo a la especificidad de sus lenguajes y de sus tecnologías. Estas tematizaciones diferenciales se van a explicar en el último texto de este año. Los procesos creativos entonces atraviesan todas las actividades artísticas y tecnológicas de innovación, de propuesta de lo inédito y de lo inventivo. Esto se puede profundizar en un pequeño texto que propuso la cátedra hace un tiempo que se llama Diseño es diseño.
Los diversos canales para comunicar, los diferentes códigos definidos por contextos sociales, culturales, los momentos de la producción que condicionan la actitud creativa en el momento de generar lo diferente artístico. Es diseñar aquello que conmueve, aquello que propone placer estético, aquello que da testimonio aún de lo terrible de un mensaje. Lo feo bello, lo bello feo, es otro tema en este acercamiento a la producción de los discursos sociales con imágenes. ¿En qué consiste el canon de belleza? Es un nodo para desarrollar en otros capítulos. Lo interesante de destacar aquí es que en las prácticas artísticas, la heterogeneidad de códigos no referenciados son determinantes para la producción de lo inédito en el arte, a diferencia del diseño de mensajes de comunicación visual, en que los códigos sí deben estar referenciados respecto de ese mensaje, y en función de la poética con la cual comunicar. Hablemos de poética. ¿Puede haber una estética placentera incluso en la señalética vial o de seguridad? Claro que sí. El gusto estético hace de lo visual, de lo gráfico, también un componente amable, de buen diseño, de buen decir, de buen crear para que los mensajes que están destinados a públicos masivos, en este caso, pasen por un proceso de simbolización con la posibilidad de generar decepción o aceptación, placer, goce, modificación posible de la vida cotidiana o comprensión directa de los mensajes. En los espacios de comunicación visual nos va el transcurrir de múltiples aspectos de esta vida cotidiana. Nos hace agradecidos, al decir de Marta Satoshi, con la posibilidad de vincularnos con entornos visuales bien diseñados, de disfrutar de mensajes cuya carga poética invite a mirar y participar de una experiencia estética propositiva. En este sentido, se puede diferenciar diversos aspectos o temas de la comunicación social. La señalética urbana implica una total comprensión de los códigos utilizados, sin dilemancias, sin ambigüedades semánticas. Puedo escribir en un papel, comprar papas y pegarlo en una heladera. Puedo escribir no pasar en un papel y pegarlo en la pared. Esto hace la diferencia entre un mero mensaje informativo y una propuesta de diseño. En este último sentido, el concepto de intención de proponer un mensaje diseñado es sustancial para de qué se trata esto en la vida profesional. En los casos de los mensajes diseñados, puede producirse en un soporte también diseñado y posicionarnos en un lugar donde lo visual es una actitud que predomina y que hay que comprender de qué se trata. Proponer lo visual con la intención de lo inédito, de lo que se posiciona como posibilidad de arte, con configuraciones placenteras, hacen a la diferencia en cuanto a la posibilidad de interpretar y recibir de aquellos sujetos sociales sometidos por el diseño que participa de lo cotidiano. Es más, el perceptor también puede asumir una actitud de decepción en cuanto a la poética que le proponen con lo diseñado. Es interesante apreciar en un mensaje de prohibido fumar o no fumar, o tenga la amabilidad de no fumar en este ámbito, en este lugar, apela no solo a una poética de comunicación, sino también a una concepción ideológica. Cuando lo amable pretende ser trascendente, es una expectativa que implica lo ideológico en un contexto que lo va a valorar como valor. Por ejemplo, conceptos de amabilidad, contundencia, sutileza, potencia, belleza, horror, lo apelativo, lo imperativo o emocional son algunos de los elementos a considerar en el esquema de comunicación. Estos elementos, asociados a los valores que inciden en la evaluación de una realidad posible, en el caso en que un mensaje visual que se propone para su circulación apela a una poética de producción que aspira a un proceso de aprehensión posible de parte de los sujetos sociales como destinatarios. Esta
posibilidad de interpretación de los códigos utilizados es sustancial para la producción del mensaje y su posible consumo. La implementación de determinados códigos es una de las diferencias sustanciales en la creación y diseño de la comunicación visual respecto de otros medios de producción de artes. Los géneros artísticos no implementados con un propósito utilitario o funcional. Los códigos utilizados en este caso tienen un carácter heterogéneo, no consensuado, pero sí negociado entre las partes. Sí está negociado en quien va a consumir ese tipo de artes visuales. La producción enunciativa se organiza en un contexto de producción innovativo, que en algunos casos es autorreferencial, como en el caso de, por ejemplo, algunas obras de Kandinsky. En la comunicación funcional, como es el caso de la organización del tránsito urbano o de otros ordenamientos sociales, los códigos deben ser unánimes y contextualmente referenciados. No hay espacio para meditar ni para dudar, son mensajes imperativos. Esta unanimidad no debiera despreciar la formalización estética con el propósito de favorecer su interpretación inmediata y memorizable, asociada y poder ser asociada por los diversos colectivos sociales que lo van a interpretar. Los diversos géneros y subgéneros del diseño que participan del entorno de la vida o de lo cotidiano, su objeto es el de mejorar en lo posible esta calidad de vida de la sociedad. Y esto incluye evaluar que los mensajes elocutivos que portan aparezcan en aspectos materializables también diseñados. El proceso de diseño se hace materia en imágenes o en objetos por medios y soportes de acuerdo al propósito que lo genera. Aun si no hay un proceso de simbolización social en la construcción de un discurso visual, el propósito aparece en alguna forma de expresión. No tener un propósito o tener un propósito, exclamar la ausencia de ideología en los procesos de diseño, es expresar también una concepción ideológica de pensar la cultura. Todo código utilizado en un mensaje visual está construido a lo largo del tiempo y en el ámbito de la misma cultura que lo produce. La construcción de un sistema de signos en imágenes es una tarea compleja que desde algún punto de vista tiene dos alternativas de producción. Una alternativa intuitiva y otras con metodologías profesionales, con fundamentos teóricos, ideológicos y conscientes en el marco de un contexto cultural determinante. En este sentido, Roland Barthes, en su producción teórica, empieza a desarrollar la conceptualización de aquellos contenidos denotativos, connotativos, y lo explica en la retórica de la imagen publicitaria, que será el próximo texto con el que va a estar constituido el próximo teórico. Bueno, muchas gracias.